Hoy queremos pulsar la denominación de origen Caqui Ribera del Xúquer, más conocida como Caqui Persimmon. Está con nosotros al otro lado de la videollamada Rafael Perucho, es el gerente de la denominación de origen. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos, inicio de la campaña 2022, objetivos y sobre todo, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, la campaña venía marcada ya desde un inicio por la falta de fruta. Tuvimos muchísimos problemas durante la primavera, tanto con las lluvias como con algún episodio de calor, mezclado con otros problemas meteorológicos. Y la verdad es que nos encontrábamos con una campaña donde antes de empezar ya nos faltaba más de la mitad de la fruta esperada para este año, lo cual, bueno, pues ya nos ha condicionado muchísimo el comienzo de la campaña, porque, bueno, se hace difícil el poder gestionar una campaña con tantos inconvenientes. Hablamos de la denominación de origen protegida y queremos preguntarle qué significa exactamente y qué significado tiene. A ver, la gente suele tener más conocimientos sobre lo que son las denominaciones de origen, por ejemplo, las vinícolas. Todo el mundo conoce la denominación de origen, por ejemplo, Rioja o Ribera del Duero, que son las más conocidas en general por el público, que son estas vinícolas, pero las denominaciones de origen realmente son figuras de calidad creadas por la Unión Europea con el objetivo de dar un respaldo a aquellas zonas productoras, zonas rurales, que tienen algún producto con una característica especial que la hace diferencial respecto a otras, como manera de ayudar y apoyar a esos productores a mantener su actividad agrícola, que les pueda ser rentable y sobre todo a que las zonas rurales se puedan mantener tal como las conocemos. Es decir, el objetivo final es ayudar a esos productores a que su actividad agrícola sea rentable y con ello que el paisaje que todos conocemos, por ejemplo, aquí en la zona de la Ribera, se pueda mantener. Claro, no, totalmente. Promoción del Caqui Persimmon es otro de los objetivos. ¿Lo conocemos? ¿Lo diferenciamos los valencianos? Y sobre todo, ¿cómo podemos diferenciarlo si no sabemos? Es complicado porque así como por ejemplo en otros países de Europa donde el caqui realmente no era demasiado conocido, la entrada en el mercado del caqui de aquí de la zona de la Ribera, pues prácticamente para ellos podríamos decir que incluso ha sido más fácil, porque aquí el consumidor conocía la forma clásica de consumo. Y cuando hace algo más de 20 años empezamos a introducir la misma variedad de siempre, que con esto hay muchísima confusión, es decir, es la misma variedad local de la Ribera que se llama rojo brillante. Cuando empezamos a introducirla con otra forma de consumo, es decir, con una consistencia dura, firme, como una manzana o un melocotón, para mucha gente pensaba que era un caqui que estaba verde, que había que dejarlo que madurase, como tradicionalmente había sido. Y en eso, es decir, mucha gente, sobre todo en Valencia, más que desconocimiento es confusión. Es decir, sigue pensando que tiene que ser un caqui que se deje madurar, y no es el caso. De hecho, nosotros introducimos la marca Persimmon, es decir, Persimmon es una marca comercial registrada por el Consejo Regulador, para que el consumidor, cuando viese esa marca, identificase y reconociese que era un caqui que se come duro, tal cual lo encuentra en su supermercado. Claro. Bueno, pues... En ese sentido, como por lo que me preguntabas, sí, todavía sigue habiendo desconocimiento y sobre todo mucha confusión. Nosotros evidentemente intentamos solventar eso a base de comunicación, de campañas de promoción, pero bueno, evidentemente pues bueno. Queda mucho por hacer, claro, sí, me imagino que queda mucho por hacer. Venimos precisamente de un programa previo a esta entrevista hablando de la internacionalización y la importancia para salir del momento de crisis económica para muchas empresas. Queríamos preguntarle también, ¿se está exportando cada vez más el caqui de la Ribera del Xúquer? Sí, la verdad es que prácticamente desde los inicios, hace más de 20 años cuando empezamos ya a comercializar la nueva forma de consumo, como te decía antes, bajo la marca de Persimmon, ya prácticamente el 70% de lo que se produce en la zona era para exportación, y en estos últimos años estamos hablando siempre de un 80% exportación, 20% mercado nacional. Es decir, las empresas y cooperativas de esta zona siempre han tenido una gran tradición exportadora
sobre todo de cítricos, lógicamente, y esa facilidad exportadora, esa tradición exportadora, pues bueno, se ha trasladado también al kaki persimmon. Bueno, pues nos alegra conocer este dato. Rafael, es un año complicado por esta subida de precios, por el contexto de la guerra todavía que provoca una situación complicada. ¿Cómo se está viviendo, cómo está afectando al campo? Pues yo creo que al final hay poco que añadir en ese sentido. Yo creo que al final toda la población en general lo está notando muchísimo y es una situación complicada para todos, porque lógicamente para nosotros como productores todo lo que son, por ejemplo, abonos, energía para el riego, es decir, todo está disparado, igual que cualquier persona en su casa a nivel de gastos energéticos o, por ejemplo, la cesta de la compra. Es decir, se han trasladado una serie de costes muy altos a los productores que evidentemente pues nos está afectando de la misma manera, sobre todo también con el tema de la guerra de Ucrania. Lógicamente para nosotros mercados próximos también a Rusia pues también eran mercados importantes que también se han visto afectados porque bueno, evidentemente la situación pues complica mucho más y bueno, está claro que situaciones como estas yo creo que no favorecen a nadie, evidentemente. Por último, nos ponían nuestros compañeros imágenes cuando hablábamos del kaki y bueno, pues nos sorprendía, ¿no? Lo que podemos hacer, lo que podemos cocinar con el kaki, porque además estamos hablando de un producto con beneficios nutricionales importantísimos. ¿Sigue siendo el gran desconocido? Posiblemente dentro del sector de frutas y hortalizas sí, porque de alguna manera a veces cuando hablamos sobre este tema todos recordamos un poco a lo mejor el kiwi casi como el último caso de fruta que hace algunos años realmente no conocía y hoy ya es una fruta muy reconocida. Algo similar como por ejemplo pasa con los aguacates también, que hasta hace un tiempo era una fruta relativamente también desconocida y hoy prácticamente ya es muy popular. Yo creo que el kaki está un poco en ese punto, es decir, es una fruta relativamente joven en el mercado y que bueno, que queda ese recorrido y bueno, en la medida en la que van pasando el tiempo pues evidentemente se va conociendo poco a poco y también lógicamente por el hecho de que es una fruta con una estacionalidad bastante marcada. Estamos hablando prácticamente de los meses de octubre hasta enero, lo cual hace también que bueno, no sea una fruta que puedes encontrar durante todo el año en los mercados y eso pues también de alguna manera dificulta el ir ampliando esa base de conocimiento. Claro. Bueno, pues ahora sí podemos encontrar, ya estamos en temporada, ese kaki de la Ribera del Xúquer, kaki persimmon, que es la marca. Rafael Perucho, gracias, gerente de la Denominación de Origen Protegida, por haber estado con nosotros esta tarde y habernos enseñado la realidad actual del kaki. Cuídate, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Venga, buenas tardes.